El título del mensaje en esta oportunidad es Creo, por eso amo. Creo, por eso amo. Aunque nos parezca extraño, el creer es un mandato de Dios. ¿Cómo Dios me puede obligar a creer? Podemos pensar, ¿no? O ¿cómo Dios me va a pedir por mandato que ame? Bueno, en la Biblia precisamente aparecen estos dos, creer y amar, como un mandato de parte de Dios, ¿sí? La forma de pensar en los tiempos bíblicos y la forma de pensar en nuestra época es muy diferente, ¿no? Nadie diría, me voy a casar sin sentir amor por esta persona. En nuestra cultura occidental nos casamos si amamos a las otras personas y más, si estamos enamorados. Pero en los tiempos bíblicos te casabas por obligación. Y después iba a surgir el amor. Por eso cuando leemos el texto bíblico tenemos que entender un poco el contexto en que vivía el autor de la carta y por qué dice lo que dice. Pero vamos a ir descubriendo sobre ello en el pasaje bíblico, en primera carta de Juan, continuamos, capítulo 3, versículo 18, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18, dice así la palabra de Dios: Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Hasta allí nomás nuestra lectura. Repasemos un poco lo que hemos leído. Por ejemplo, en el verso 18 dice, no amemos de palabra ni de labios, pero nos da la contrapartida. Si no hay que amar de la boca para afuera, lo diríamos en español, entonces ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, dice, sino con hechos y de verdad. Con hechos y de verdad. Muy parecida a las palabras que recordamos el domingo pasado de Jesús, cuando le dice a la mujer samaritana, no importa dónde tú adores, si en Jerusalén o en Samaria, lo importante es que lo hagas en espíritu y en verdad. Estos binomios que siempre aparecen en la Biblia, en realidad es un solo concepto, pero que está reforzado, ¿no? Espíritu y en verdad. Y aquí utiliza en hechos y de verdad. O sea que hay que demostrar que realmente amamos. ¿Cómo lo demuestro? Con los hechos, con las acciones. Dice la palabra que se repite aquí en este pasaje es la palabra corazón, pero también la palabra mandamiento. Y ya hemos compartido de que cuando leemos un pasaje de la Escritura, por más que a nosotros nos llame la atención una frase o un versículo del pasaje, recordemos que el énfasis lo vamos a encontrar en la repetición que hace el escritor sobre algunos términos. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿de qué nos quiso hablar el apóstol Juan cuando escribió esto? Una de las cosas que tenemos que observar, y por eso lo tenemos como práctica en el curso bíblico, es que tenemos que subrayar o remarcar aquellas palabras que se repiten. En español, ya lo hemos dicho, la repetición es redundancia. En cambio, los escritores bíblicos, la repetición significa énfasis.
Esto es lo principal. Y aquí el apóstol va a hablar de dos cosas principales. Por un lado, el corazón. Fíjense, dice, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Ya hablaremos un poquito sobre el sentido de la palabra corazón, pero nos quedemos con este concepto. Se repite esta palabra. ¿Qué otra palabra más se repite? La palabra mandamiento. Dice verso 22, y si recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Y el que obedece sus mandamientos, ¿cuáles son sus? Estos dos que he mencionado. ¿Cuál es? El primero, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El segundo, y nos amemos los unos a los otros. Si obedecemos esto, dice acá la Escritura, el que obedece permanece en Dios y Dios en él. Ahora se pregunta Juan, ¿y cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Porque yo sé que si obedezco a Dios, permanezco junto con Él, en Él, estoy acompañado con Él, camino con Él, pero yo cómo sé que Él permanece en mí. Y dice Juan, ¿cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. El Espíritu es la presencia de Dios permanente en nuestras vidas, es la garantía, es el sello que tenemos, es quien nos guía a la verdad, es quien nos inspira, es quien nos consuela, por eso es el consolador que Jesucristo nos dejó. Ahora, veamos algo más, corazón y cerebro, corazón y cerebro. Cuando nosotros nos referimos a la palabra corazón, ¿dónde ponemos la mano? Parece redundante, ¿dónde ponemos la mano? Corazón, ¿dónde ponemos la mano? Y acá, ¿cierto? Y cuando decimos cerebro, ponemos aquí, cuando ponemos aquí, ¿no? El cerebro, la mente, los pensamientos. El corazón, por lo general para nosotros, es el lugar donde se asientan los sentimientos. Y el cerebro o la mente, el lugar de los pensamientos. Ahora, en nuestro tiempo presente, esto es así. El corazón, cuando referimos al corazón, decimos, te amo con todo mi corazón. ¿Qué quiere decir? Con todos mis sentimientos. Todos mis sentimientos son para ti. No quiero sentir nada por otra persona. Todo es para ti. Y cuando decimos que los pensamientos, estoy concentrado, y nos ponemos la mano aquí en la cabeza, estoy concentrado, mis pensamientos están en ti. Esto tiene que ver con el cerebro, ¿no? Pero no es así en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, cuando en la Biblia leemos la palabra corazón, por ejemplo, aquel texto que dice, tienen un corazón de piedra, y dice Dios, y yo lo voy a transformar en un corazón de carne. ¡Guau! Esta frase, para nosotros, ¿qué sería? Este es duro de corazón, o sea, duros de sentimientos. Pero en realidad, en la Biblia, esta expresión duros de corazón es lo que nosotros decimos en nuestro tiempo, este es un cabeza dura. Un cabeza dura. No le entra. Pero Dios dice, yo voy a hacer que le entre. No le entra, no lo entiende, no lo comprende, ¿no? Por eso muchas veces Dios dice, a mi pueblo parece que le falta conocimiento. ¿Pero cómo? No le entra, no entienden que me tienen que adorar a mí y no a otros dioses. Y por eso habla de un corazón de piedra, ¿no? Pero veamos aquí la diferencia. En nuestro tiempo presente, el cerebro o la mente es el asiento de los pensamientos. El corazón, dibujamos un corazón con una flechita y escribimos al lado, yo te... Pero nunca nadie pone, con un corazón y una flechita, yo pienso en ti.
No, nadie pone yo pienso en ti. ¿Por qué? Porque para nosotros el corazón representa los sentimientos. Pero en los tiempos de la Biblia, en el tiempo de la Biblia, el corazón, o sea, lo interno, el corazón, lo interno, aquello que gobierna todo nuestro ser en el sentido de que si se me para el corazón, me muero. Entonces el corazón era el asiento de los pensamientos, del razonamiento. En cambio, los intestinos, el estómago, ¿sí? Los intestinos, para el tiempo de la Biblia, era el asiento de los sentimientos, De ahí viene aquella expresión que nosotros decimos, se me ha hecho un nudo en el estómago. ¿Por qué decimos se me ha hecho un nudo en el estómago? Y no decimos se me ha hecho un nudo en el corazón. Escuché la noticia y se me ha hecho un nudo en el estómago. ¿Quieres comer algo? No. Estoy tan preocupado que no puedo comer nada. ¿Sí? Nosotros tenemos un músculo aquí, el músculo esplácnico, que es un músculo que se pone tenso cuando nosotros sentimos que la situación es tensa. Y se nos pone duro ahí y decimos, ¿por qué tengo esto duro? Precisamente por las emociones que estamos pasando. En el tiempo bíblico reconocían esto, ¿no? Así que en el tiempo bíblico, imagínate, un hombre se le va a declarar a una mujer o una mujer a un hombre y entonces, ¿cómo le tendría que decir? Te amo con todo mi... Claro, te amo con todos mis intestinos. En aquel tiempo no sonaría feo, al contrario, dice, quiere decir que lo siente realmente. En nuestro tiempo, desde luego, suena un poquito feo. Pero la aclaración la tenemos que hacer para usarla también, no en este pasaje, sino en el futuro. Cuando leamos en la Escritura la palabra corazón, recordemos que se está refiriendo a esto, al pensamiento. Creer en Cristo de todo corazón, significa realmente entenderlo. No ser motivado por decir, bueno, si todos creen, yo también creo. No, razonarlo, entenderlo, llegar a la conclusión de que realmente Él era el Mesías, el Cristo. En ese sentido está dicha la expresión creer en Jesucristo de todo corazón, ¿no? Seguimos un poquito más adelante. Primera Juan, capítulo 3, versículo 19, ya hemos leído la palabra corazón que se repite, ¿sí? Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Ahora ya tenemos los recursos para entender esta palabra. Aunque nuestro corazón, aunque nuestro pensamiento, nuestro razonamiento nos condene, Dios es más grande que nuestros razonamientos y lo sabe todo. Fíjate esta expresión, y lo sabe, porque precisamente si fuera el lugar de los sentimientos diría, y lo siente todo. No, Dios lo sabe todo. Entonces, cuando hay un conflicto en nuestra mente con respecto a ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué hizo lo que hizo? Si no llegamos a entenderlo, Dios comprende que podemos tener este conflicto dentro de nosotros. En el tiempo del apóstol Juan, había un gran conflicto en la mente de todos los hermanos que participaban de la congregación o de las congregaciones. Este pensamiento gnóstico que decía Jesús no era un ser humano, Jesús no tenía carne y huesos, porque la carne y los huesos, el ser humano, es símbolo de pecado. Entonces Jesucristo no fue un ser humano al 100% como lo somos nosotros, sino que Jesucristo en realidad tenía una apariencia humana, pero en realidad era un espíritu. Esta era la falsa enseñanza de los gnósticos, porque no podían concebir que alguien humano, como Jesús, no tuviera pecado, que alguien humano fuera tentado, que alguien humano al final resistiera y no cayera en el pecado.
Entonces, al no poder entender esto, se fueron por la otra explicación. Entonces Jesucristo no era humano. Pero para nosotros es muy importante entender la humanidad de Jesús y aceptarla. ¿Sabés que hasta nuestros días los gnósticos todavía están entre nosotros, diciéndonos que Jesucristo no era humano? Y muchas veces tú y yo decimos algunas expresiones por ahí que hacemos a Jesús tan lejos, tan alejado de nosotros, como si Él no hubiera vivido lo mismo que vivimos nosotros. Por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, y dice la Escritura que después de haberle negado 3 veces a Jesús, Pedro, ¿qué ocurrió? Lloró, y dice la Escritura, lloró amargamente. Pero nunca decimos eso sobre Jesús. Nunca decimos que Jesús también se entristeció. Porque las miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron. ¿Y por qué no decimos que Jesús lloró también, desconsoladamente, cuando veía que su amigo, que su compañero, que su discípulo, que aquel que había participado con él en tantas experiencias juntos le había negado? ¿Por qué no pensamos eso de Jesús? Porque muchas veces estamos más inclinados a pensar en ese Jesús fuerte, que lo podía todo, que no, en realidad si le caía una lagrimita frente a la tumba de Lázaro era, bueno, lagrimita de cocodrilo, ¿no? Pero que en realidad no lo vivía intensamente. Y no es así, no es así. Negar la humanidad de Jesús nos hace perder de vista de que Él nos puede comprender. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, Él fue tentado en todo y entonces por eso puede socorrernos a nosotros. Nos puede entender porque fue tentado en todo. Pasó por esa misma situación que nosotros pasamos. Ahora, si en nuestro interior nos cuesta entender esto, el apóstol Juan nos da una recomendación. Acéptalo como mandamiento, que hay que creer en Jesucristo, que hay que creer en el Jesucristo real, no en el otro que muchas veces nos creemos que es así o lo hemos inventado o lo oímos por allí. Vamos avanzando. 2 mandamientos. El primero, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Segundo, que nos amemos los unos a los otros. Analicemos el primero. El primer mandamiento, que acá aparece Juan. Ojo, cada vez que decimos mandamiento, no nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Cuando aquí aparece la palabra mandamiento, quiere decir que tiene la fuerza de un mandato, que no es una sugerencia, que no es, bueno, a ver, hermanos, quien lo quiera aceptar, lo acepta, y los otros no pasa nada, seguimos adelante y somos verdaderos cristianos. No, es un poco obligatorio. Es un mandato y tenemos que esforzarnos por tratar de cumplirlo, a pesar de que no lo pensemos de esa manera, no lo sintamos de esa manera. ¿Te acuerdas el ejemplo que te di al principio? En los tiempos bíblicos, si alguien se casaba, era porque su papá y su mamá le habían encontrado novia o novio. Así de simple. No es porque uno lo había elegido, no es porque sentía algo por el otro. En algunos casos sí, coincidía. Sí, al final siento algo, mis padres le han pegado, lo han justo en el clavo. Esta era la persona que yo quería. Pero muchas veces no ocurría eso, o mejor dicho, la mayoría de las veces no ocurría eso. Pero uno tenía que, como obligación, tenía que dar lo mejor para esa relación. Y dar lo mejor precisamente era amar. Pero amar como un mandamiento. Imagínate la madre de aquella chica que la chica le decía, pero mamá, no me gusta, es tu obligación amar a tu marido. ¿Pero por qué? ¿Quién lo ha dicho? Claro, ese es el contexto bíblico. Y muchas veces cuando a nosotros se nos presenta esta situación, lo primero que nosotros decimos, yo no lo siento. Vale, pero amar a los enemigos, nadie siente amar a los enemigos. Seríamos unos masoquistas, al contrario.
Al enemigo queremos separarlo, sacarlo de nuestra vista, pero Dios nos pide amar. Y ahí ya es un esfuerzo, es algo que yo tengo que ponerme, esforzarme, dedicarme para poder alcanzarlo. Veamos el primero, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. No sé si tú te has fijado que aquí la frase dice lo siguiente, no dice creer en su Hijo, dice creer en el nombre de su Hijo. ¿Cómo? Acá no dice creer en el Hijo o en su Hijo, en el Hijo de Dios, sino acá dice creer en el nombre de su Hijo. Es una expresión que nosotros no utilizamos. Nadie diría, yo creo en el nombre de David. Yo creo en el nombre de Mohammed. Yo creo en el nombre de fulano de tal. Yo creo que nosotros no utilizamos esta expresión. Esta expresión precisamente muestra otro sentido de la palabra nombre que nosotros no tenemos por lo general en nuestra cultura occidental. Para nosotros el nombre de una persona es como se denomina esa persona. En la Biblia, el nombre es más que la denominación de esa persona. Es cómo es esa persona y qué hace esa persona. Por eso en la Biblia se cambian los nombres. Abraham ya no te vas a llamar más Abraham, sino que ahora te vas a llamar Abraham. ¿Qué ha pasado? Porque Abraham, padre exaltado, pero Abraham es padre de multitudes. ¿Por qué se cambia el nombre? Porque va a cambiar ahora la tarea, la función. Ya no va a ser el mismo de antes. Simón, llamado Pedro. Simón, ¿qué significa? Una paja o una rama que el viento la lleva de un lado al otro. Pedro significa piedra, algo más firme. ¿Por qué cambiar el nombre? Porque cambia la actividad de la persona, cambia cómo es la persona. Por eso acá se dice creer en el nombre de su Hijo. Veamos un poquito más. El nombre es Jesús, pero Jesús, ¿cómo es Él? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Te acuerdas en el tiempo de Jesús, cuando leemos el Evangelio? ¿Cómo lo llamaban a Jesús? El hijo del carpintero. ¿Cómo lo llamaban a Jesús? El nazareno, porque había venido de Nazaret. Y el mismo Jesús, Él reclama, dice, créanme. Pero Él dice, si no me creen a mí, por lo menos crean a las obras que yo hago. Fíjate cómo se identifica con las obras, con la actividad. Por eso cuando el apóstol Juan dice, el mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo, del Hijo de Dios, Jesucristo, que creamos en el nombre. En otras palabras, nos está diciendo que creamos en lo que Él es realmente y en lo que Él hizo o hace realmente. El problema de los gnósticos, ¿cuál era? Que creían en un Jesús que no tenía cuerpo, en un Jesús que no era humano. Y entonces Juan recalca, no es así. Hay que creer realmente en lo que Él era Jesús. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Por eso comienza la carta de Primera Juan diciendo, nosotros que le hemos oído, que le hemos visto, que lo palpamos con nuestras manos, en otras palabras, era humano, lo tocamos, comimos con Él, reímos con Él, dormimos con Él, caminamos con Él, lo oímos, lo vimos. Y esto no fue una sola vez, sino fueron durante 3 años. O sea, no nos pueden decir que no tenía cuerpo. Y a esto se está refiriendo, creer en el nombre. O sea, creer en cómo es realmente Jesús y qué hace Jesús. Es aceptarle realmente como es, aceptarle realmente como es. En nuestro tiempo hay otros problemas con Jesús.
¿sí? Si Jesús realmente es el Hijo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes les cuesta mucho entender este concepto, ¿no? Creer que es el Hijo de Dios, porque razonan los musulmanes y dicen, ¿cómo un espíritu puede tener un hijo? ¿No? Es imposible, ¿no? Bueno, son problemas de nuestro tiempo. Creer que Jesucristo no está aquí hoy, sino que está en la presencia de Dios. Sino quien está hoy aquí con nosotros es el Espíritu Santo que Él nos dejó. Por eso Él dice, no os voy a dejar solos, sino que voy a enviar al Espíritu Santo, ¿no? Creer de una manera correcta en Jesús, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez te habrás preguntado si crees en Jesús de una manera correcta. Si la fe que tienes en Jesús es del Jesús verdadero. Pero este Jesús verdadero es el que encontramos en la Biblia. Por eso es muy importante leer los detalles de la Biblia para hacernos una idea, una imagen de Jesús más acertada a la Escritura. Ahora, 2 mandamientos. El primero, ¿cuál era? Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. El segundo, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Este amor ya lo hemos mencionado y ya venimos predicando a lo largo de esta carta de 1 Juan. Este amor es el amor sacrificial, es el amor que se entrega. Decíamos el domingo pasado, así como Jesús se entregó por nosotros, dio su vida por nosotros, nosotros también tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. Es ese amor que se entrega, que al final muere por la vida del otro. Es el amor sacrificial. No es el amor emocional. La emoción es algo pasajero. Recién veíamos a Guido que se había emocionado contando sobre su vecino que había fallecido. Si él hubiera seguido emocionado, yo creo que la mayoría de nosotros ya estaríamos también derramando lágrimas, porque la emoción es contagiosa. No digo que sea algo malo, al contrario, es algo bueno porque nos hace de alguna manera ponernos en el lugar del otro, entender cómo el otro lo está viviendo. Pero la emoción se va, la emoción es pasajera. Tú puedes decir a la emoción, bueno, hasta acá nomás. Yo muchas veces le digo a mis pacientes, mira, ¿quieres dejar de llorar? Suénate la nariz. ¿Quieres dejar de llorar? Suénate la nariz. Porque es verdad, cuando nos sonamos la nariz, ¿qué ocurre? Dejamos de llorar. Después vuelven de nuevo las lágrimas. Pero nosotros podemos frenar la emoción, podemos frenar la risa, podemos frenar el hecho de creer en alguien. Ya no creo más en esta persona. ¿Pero cómo? Si antes creías. No, es que hoy lo que dijo no me ha gustado y ya no creo en esta persona. Es algo emocional, Lo que Dios nos pide en su palabra es que amemos o nos amemos entre nosotros, pero con un amor sacrificial, un amor de entrega. Recordemos, cosas que hemos dicho en domingos anteriores, para los que estuvimos y para los que no hemos podido estar. El amor muchas veces se presenta como una atracción, ¿no? Esto por lo general en la pareja. El amor como una emoción, ¿no? Esto por lo general entre amigos. Pero el amor como sacrificio es el amor que se tiene que esforzar por hacer algo bueno para el otro. Cuando estoy atraído hacia alguien, es como que me surge naturalmente amar. Cuando me siento emocionado, surge naturalmente. Es como muchas veces cuando ofrendamos. Ofrendamos y decimos, me gusta esta causa, atracción, ofrendo. ¡Ay, sí, qué dolor deben estar sufriendo los de Turquía! Emocionado, ofrendo. Pero ahora, sacrificio es cuando ya no veo nada, ya no escucho nada y me dicen, ¿vas a seguir dando? ¿Qué me cuesta? Eso es sacrificio, eso es el amor sacrificial. Nuevamente, repasemos algo que también hemos mencionado en domingos anteriores. El amor de pareja, hay atracción. El amor de padres, hay un afecto mutuo, ¿no? Tú te preocupas por mí, yo me preocupo por ti. El amor de amigos. ¿Cuándo alguien es mi amigo? Cuando lo siento un igual a mí.
cuando lo siento un igual a mí. No lo siento ni más bajo ni más alto. No existen esas amistades donde uno está por encima del otro. Nos sentimos en un sentido de igualdad. Los dos compartimos lo mismo, tenemos los mismos intereses. Y el amor servicial es el amor del sacrificio. Ese amor que muchas veces tú has oído esa palabra en griego, ágape, ¿no? Que es el amor de entrega, el amor que se sacrifica por el otro. También hemos mencionado que el amar a mi hermano, que aparece en 1 Juan, amar a mi hermano en 1 Juan, no es un amor que surge espontáneamente. Ya el domingo pasado decíamos que entre Caín y Abel había ahí una diferencia. No la pudieron resolver y Caín mató a Abel. Entre Jacob y Esaú había una diferencia, pero la resolvieron. ¿Costó? Sí, lo resolvieron. Y entonces pudieron volver a hermanarse entre ellos, poder tener buen vínculo. Y dentro de la iglesia, ¿por qué muchas veces me cuesta amar a mi hermano o a mi hermana? Por los celos. Por los celos, muchas veces. Y la otra, yo no sé si tú sabes que aquí en este lugar todos somos adoptados hijos de Dios. ¿O hay aquí alguno que no es un hijo adoptado por Dios? Y esto nos lo tenemos que recordar, nos lo tenemos que recordar, porque el adoptado, cuando entra a una familia, aquellos que habéis tenido la experiencia de la adopción lo sabéis muy bien, cuando un hijo entra a la familia, pero viene de otra familia y es adoptado, entonces se tiene que amoldar al nuevo estilo de vida que hay en la iglesia. Y a veces nos cuesta, eso nos cuesta. Como todos nosotros somos hijos adoptados de Dios, nos cuesta, porque venimos con nuestras cosas y decimos, yo lo hago así. Y Dios te dice, pero en mi familia se hace así. Yo lo quiero hacer así y Dios nos tiene que recordar, pero acuérdate que yo soy el Padre, te dice Dios, y en nuestra familia las cosas son así. Es que a mí antes me costaba perdonar y ahora también me cuesta. Lo vas a tener que aprender. Si quieres ser parte de mi familia, te dice Dios, tienes que aprender a perdonar porque aquí hay una regla fundamental. El perdón se perdona todo dentro de la familia de Dios. Y amar se ama a todos por igual. Pero que me va a costar, no te preocupes. Tómate el tiempo, te dice Dios, y intégrate a la familia de la fe. Es por eso que muchas veces entre una imagen y otra, entre amar a mi hermano, ¿sí? Entre una imagen y otra, en el medio está el conflicto. Y ese conflicto tenemos que aprender a resolverlo. Porque siempre va a aparecer. A lo mejor tú estás en algún conflicto con algún hermano o hermana y lo tienes que resolver. Hay que resolverlo, hay que arreglarlo, porque acuérdate que la eternidad ya está marcada y estaremos para siempre con Dios. Y esta familia de Dios estará para siempre en la eternidad. Entonces, no quiere decir, bueno, lo aguanto un mes más y ya no lo veo más. No, hay que resolverlo, hay que buscar la alternativa. Decíamos el domingo pasado, Jacob se pasó toda la noche orando para poder resolver el conflicto que tenía con Esaú. Jacob metió la pata, engañó, mintió, huyó. Y después cuando quiso volver a encontrarse con su hermano empezó a temblar y se pasó la noche orando a Dios diciéndole, Señor, líbrame, líbrame. Y lo logró. Lo logró. Y así como lo logró Jacob, nosotros también podemos lograr ese volver a unirnos con nuestro hermano o hermana. Que nos amemos los unos a los otros. Es un amor diferente, el amor que Dios nos pide. Y ahora veamos algunas características de este amor. Un amor generoso. A ver, ¿una persona que da es generosa? A ver, escucha bien la pregunta. ¿Una persona que da es generosa? No necesariamente. ¿Por qué? Porque dio. El que permanece en la actitud de dar, recién se le puede poner el título de generoso. Generoso es aquel que continúa dando, que continúa dando.
Y en esto tenemos que ser sinceros todos. ¿Cuántas veces hemos dado, pero hemos dejado de dar? El amor que nos pide Dios es un amor generoso. También un amor perdonador. Recuérdate que la palabra perdonar es olvidar la deuda. O sea, que en otras palabras, la persona ya no te debe nada. Y cuando realmente perdonamos de todo corazón, con todas nuestras ganas y fuerza, el otro ya no me debe nada. Nunca más puedo sacar a relucir y decir, pero tú te acuerdas, porque el otro va a decir, pero ya me perdonaste. Ah, sí, perdón, si te perdoné ya no lo puedo sacar más. Y es verdad, ya no podemos sacarlo más. Imagínate que Dios venga y nos diga, pero tú eras malo antes. Eso solamente lo contamos en los testimonios. Yo antes tenía esta vida y demás, pero nunca Dios dice, tú antes tenías esta vida. Dios se olvidó, lo perdonó, no lo va a sacar nunca más a relucir. Perdonar. El amor que Dios nos pide es un amor servicial. Si yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí, ¿es servicio? No, tampoco. El servicio es cuando yo me pongo a tus órdenes. Cuando ahora ya no depende de mí, sino depende de ti. Cuando yo te digo, o tú me dices a mí, ¿a qué hora nos encontramos? Y mira, yo no puedo a tal hora, ni a tal, ni a tal, ni a tal, ni a tal. Y el otro te dice, yo puedo a cualquier hora, tú dímela y yo me adapto a ti. Eso tiene que ver con el amor servicial, el amor incondicional. Ah, no, hasta que no venga y me pida perdón, yo tampoco lo perdono. La incondicionalidad es cuando no ponemos nada entre medio del camino. Lo hago, sea que el otro me agradezca o no me agradezca, sea que el otro lo reconozca o no lo reconozca. Incondicional, incondicional. Veamos que todas estas características que hemos mencionado hasta ahora son las que Dios tiene para con nosotros. Y uno dice, pero esto es difícil. Bienvenido a la familia de Dios. Porque en la familia de Dios todos tenemos que parecernos a Dios. Nuestro modelo es Jesucristo y el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús. Si Él lo pudo hacer, es lo que presenta Juan, si Él siendo humano lo pudo hacer, ¿cómo nosotros no lo vamos a poder hacer? El discipulado es llegar a ser como nuestro maestro. Ese es el objetivo del discipulado. Y nuestro Maestro es Jesucristo, llegar a ser como Él. Y estas son cualidades de Jesús. Y por último, el amor sacrificial. No hay sacrificio si no hay muerte. Es una realidad. El amor sacrificial es el que llega hasta el fin. No es el que llega hasta el borde y dice, mira, hasta aquí nomás te ayudo yo, ahora arréglatelas como puedas. No, el amor sacrificial es el que va hasta el fin. Que nos amemos los unos a los otros con este amor que es generoso, perdonador, servicial, incondicional, sacrificial, y podríamos decir que es el amor donde uno da la vida por los otros. Es el amor que consiste en dar la vida por el otro. Ese es el amor que Dios nos pide y nos lo pide como mandamiento, Recordemos algo que decía el apóstol Juan en el capítulo 2, habéis recibido la unción del Santo. Y pregunto para los que habéis participado en esta predicación, cuando recibimos la unción, cuando recibimos el aceite, cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿para qué lo recibimos? Para darlo. No lo recibimos para conservarlo, sino para darlo. Es para abrir la boca y bendecir a otros. Es para abrir la mano y ayudar a otros. Es para abrir los ojos y guiar a otros que todavía están con los ojos cerrados. Hemos recibido la unción del Santo para bendecir a otros. Y en la Biblia hay muchos versículos que hablan de qué podemos hacer bueno los unos a los otros. También habla de cosas malas que no tenemos que hacer los unos a los otros. Pero he seleccionado algunos para que nos lo recordemos. Porque yo puedo decirte a ti, mira, te amo. Tú me puedes decir, yo te amo. ¿Nos amamos como hermanos? Nos amamos como hermanos. Pero dice Juan,
pero demuéstrenlo. Hay que demostrarlo. Y fíjate en estas expresiones que dice el Nuevo Testamento con respecto a el vínculo los unos con los otros. Dice, orad unos por otros, perdonaos unos a otros, hospedaos unos a otros. El hospedaje de la Biblia no es el hospedaje que nosotros hacemos. Te puedes quedar a dormir en casa. No, el hospedaje de la Biblia es como un lugar de refugio. Cuando uno metía a alguien en la casa, daba la vida por esa persona. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Lot cuando recibió a los invitados? Y vino la gente del pueblo y quería sacarlo afuera. Y dice, no, dice Lot, no. Estos son mis invitados. El hospedaje en la Biblia significa dar un lugar de refugio, de protección. Y esto es lo que Dios nos pide en el vínculo de los hermanos. Hospedaos unos a otros, preferíos unos a otros. Preferir a mi hermano en vez de preferir a alguien del mundo o de la familia de carne y sangre que a veces no comparte mi misma fe. Animaos unos a otros, enseñaos unos a otros. Yo le tengo que enseñar al otro. Sí, si le amas y hay que hacer el esfuerzo, hay que enseñarle al otro. Pero me cuesta. Si lo has aprendido de parte de Dios, entonces puedes hacerlo con el otro. Soportaos unos a otros. Difícil, pero el amor lo puede. Servíos unos a otros. No es simplemente hacer algo por el otro, sino ponerse al servicio del otro. 2 mandamientos: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, en otras palabras, aceptarle como el que realmente es Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, en otras palabras, dar la vida unos por otros. Dar la vida unos por otros. Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, aceptarle como lo que realmente es, que nos amemos unos a otros, en otras palabras, que estemos dispuestos a dar la vida por mi hermano, mi hermana. Y me quiero quedar con esta última frase y la quiero compartir contigo. El verdadero cristiano tiene una fe correcta en Jesucristo, pero también tiene una conducta correcta, porque imita a Cristo. Así que al final de todo lo que vamos a decir es, nos vamos a saludar en algún momento y nos vamos a decir, creo, por eso te amo.